Hola, bienvenidos a Pura Carreta Podcast, un podcast donde se habla de historia a través de la cultura pop. ¿Así vio? Ese sí salió bien. Con Julio Sánchez Cristo. No, perfecto, ahí está. Nada, darles la bienvenida a otro episodio más de estos carretazos historiográficos, donde estamos hablando de cultura pop, de academia y de la profesión del historiador. No tanto la del archivista, pero bueno, concentrémonos en nuestro oficio, en nuestra disciplina. El día de hoy con un invitado muy especial, vamos a hablar sobre arquitectura e historia, nada más y nada menos que con Dan Gamboa desde Rumania. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes en Rumania. O desde cualquier lugar del mundo. No, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de que me hayan invitado a la mesa de trabajo. A mí me encanta siempre decir la mesa de trabajo porque como es radio uno siempre se imagina la mesa de trabajo y a todo el mundo le encanta decir la mesa de trabajo, que son tres mesas completamente separadas por la pandemia, pero muchísimas gracias por invitarme al podcast. Eh, Al escritorio de trabajo, pues no a la mesa de trabajo. Pero nada, aquí con ganas de echar carreta, como bien el nombre lo dice. Vale, sí, y en cuanto a los integrantes habituales del podcast, no nos acompaña el día de hoy Juan Sebastián, el viejo Juancho no puede estar el día de hoy, pero está el señor Stewart. ¿Qué tal, Stewart? ¿Cómo está? ¿Preparado para echar carreta sobre arquitectura? Uy, siempre predispuesto, sobre todo para echar carreta. Y pues teniendo en cuenta de que me gusta una que otra cosilla de la arquitectura, pues con más razón todavía. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Nada, estoy un poco tembloroso y con miedo de echar carreta sobre arquitectura. Porque los arquitectos somos bien pesados para comunicar. Pero voy a tratar voy a tratar, no, pues voy a hablar de las cosas como pues de una forma chévere para escucharlas. Y hacer de este un espacio ameno, sobre todo porque el tema de hoy es bien interesante, un tema que me gusta y vincula muchísimas cosas, vincula turismo, carretazos, fotopostales, vincula herencia, patrimonio, cositas prohibidas, en fin. Antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, Dan, un poco por tu contexto actual. Ya mencioné que estás en Rumania hace ya un buen tiempo con toda esta cuestión de la pandemia. Sí. Un poco, ¿cómo es la situación ahorita en este país, en Rumania y demás? Y también tu formación como arquitecto, que sé que no te gusta hablar, que es la cosa más X del mundo, una decisión de joven, pero un poco para que la gente que nos está escuchando sepa cómo llegaste a este mundo de la arquitectura y a estar hoy por hoy en Rumania. Ay, pues hombre, rápidamente, Rumania. Rumanía es un país ubicado en Europa del Este. Bien interesante, algo grandecito, comprende varias regiones. Aquí es donde existe Transilvania y obviamente por la pandemia, pues parce, ¿qué le puedo decir? Como que es como si la gente se hubiera resignado, pues, entonces, pues nadie anda con máscaras, la vida es normal. Los casos están como en 2000 al día aproximadamente para el son de hoy, para el son de la primera semana de octubre. Y qué, y pues parce, el asunto es que como el país está en estado de alarma, todas las personas que no somos rumanos y que estamos aquí con visa de turismo, pues podemos quedarnos aquí, según informes de la Organización Internacional de las Migraciones que me acaba de contactar. Entonces, yo puedo quedarme en Rumania hasta que el estado de alarma se levante. Lo cual es bueno. Lo malo es que se viene el invierno y yo no tengo ropa de invierno. Y como buen cucuteño, no tengo ni la más mínima idea de qué hacer cuando caiga la nieve. O sea, no sé si voy a llorar, tomar fotos, mandarle a mi mamá y 3 horas después voy a estar... ¿Se puede decir hijueputeando en el podcast? Voy a estar hijueputeando porque eso se vuelve un barro. Voy a estar... y de eso le imaginarme eso por 3 meses, 4 meses, quién sabe. O tal vez un mes con el calentamiento global. Y pues, y precisamente el hecho de ser cucuteño, pues hombre, yo no tengo ni idea de cómo enfrentar tanto tiempo con nieve. Ahora bien, sí, soy arquitecto, y como lo saben, pues soy de Cúcuta. Yo estudié en Cúcuta, en la Francisco de Paula Santander.
Eh, resulta que, pues sí, marica, yo escogí la carrera de arquitectura cuando tenía 14 años. Uno a los 14 años no tenía muy buenas decisiones en la vida. O sea, decisiones maduras no se pueden hacer a esa edad. Sin embargo, digamos que fue un totazo de buena suerte porque no es una mala carrera. O sea, la arquitectura me ha facilitado eh, abrirme un mundo de entendimiento, especialmente en cuanto a ciudades, edificios, historia, que siempre me había apasionado. Entonces, básicamente me dio como una muy buena y sólida base para poder hacer lo que a mí me gusta, que es viajar por el mundo. Eh, Después de ver páginas de contenido dudoso, pero para mí la arquitectura siempre fue como una, pues parce, siempre ha sido como una muy buena plataforma para entender esas cosas que a mí tanto me fascinan. Entonces, sí, soy arquitecto de chiripazo. Digamos que me gustó la carrera de chiripazo. La escogí porque no tenía matemáticas en el pensum. O sea, se da cuenta las decisiones que uno toma a los 14 años. Y pues, hombre, nada, así fue como decidí estudiar en arquitectura. Un poco alejado del diseño. Más enfocado ahorita con la investigación. Bueno, Dan, la primera pregunta que tenemos para ti el día de hoy, muy, muy, muy general, y es, ¿puede la arquitectura, pueden los edificios en general servir como fuentes históricas, como una fuente para el oficio del historiador? Pues, parce, no es que puedan, es que lo son. O sea, los edificios son básicamente documentos históricos. Eso es algo bien importante que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno va a una ciudad, cuando uno va a Bogotá, cuando uno va a diferentes ciudades del país o cuando uno sale al exterior y empieza a recorrer diferentes zonas, los edificios son parte de un documento histórico tan amplio como lo es incluso la misma ciudad, o hay edificios también rurales, pero obviamente la misma colección de edificios en el casco urbano hace que, pues que uno tenga una lectura de las diferentes etapas históricas que ha vivido un lugar, ¿no? Entonces uno llega a una ciudad, prácticamente puede llegar a conocer mucho de su herencia, puede conocer mucho de su arquitectura, orígenes, influencia, cultura, por la misma interpretación que esos edificios nos están dando, nos están diciendo. Entonces no es que los edificios puedan ser documentos históricos, es que los edificios son documentos históricos, de la misma forma que una escultura es un documento histórico, de la misma forma que una pintura es un documento histórico, de la misma forma que evidentemente un libro es un documento histórico, pero eh, un archivo además, pero claro que sí, los edificios son elementos históricos, son documentos históricos, perdón, que pueden ser leídos como tal, y que para leerlos hay ciertos criterios, hay investigación, bases teóricas, bla, 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 bla. Pero sí, total, o sea, es prácticamente una forma de entender lo que sucedió. O sea, no podemos hablar del impacto de la revolución industrial en el mundo, especialmente en Europa, especialmente con un edificio como lo es la Torre Eiffel. O no podemos hablar del Imperio Romano, de la cultura del espectáculo, la dichosa frase del pan y circo, sin tener en cuenta el Coliseo, el anfiteatro, el anfiteatro romano en Roma, valga la redundancia, por Dios. Pero evidentemente estos edificios como tal son una representación de lo que sucedió en su momento y como tal pues pueden ser leídos para eso, para entender qué estaba pues pasando en ese momento. Sí, y digamos a mí me parece muy importante que, pues bueno, no es como que tenga algún conocimiento en alguna base en lo que puede ser arquitectura, cosas así, pero digamos que uno en medio de la formación alcanza a como ir distinguiendo ciertas cosas, ¿no? Digamos uno puede ver, uno va a un pueblo que pues tenga más de 150 años y puede ver, listo, esta arquitectura puede ser de la República, de cuando empezó, porque va a ser muy diferente a la de la colonia, ¿no? Entonces, yo creo que ir identificando esas cositas es lo que le permite a uno, y digamos sin conocer. Ujú, Me pasó, por ejemplo, hace poco que fui a Suratá, aquí en Santander, ujú. y digamos veía algunas casas que estaban o algunos edificios que estaban cerca del Parque Central, o incluso la misma iglesia que tenía un letrero como en latín. Entonces, como que todo ese tipo de cositas van diciéndole a uno como que medianamente sabe, o sea, pues uno no es experto al fin y al cabo en ciertas cosas, que uno puede decir, uy, pues esto, o sea, esto sí puede ser de la época colonial, donde sí era más esto, más
el latín en las iglesias, por lo menos, sí, o incluso pues en la Ujú. República también pasó, o en las estructuras de las casas, una cosa y la otra. Y ver eso es muy interesante porque sí permite crear un contexto, o por lo menos a uno, sin necesidad de tener la reinformación sobre el lugar en el que está. Y no solo eso, parce, pues, usted puede incluso saber qué tan rica o tan pobre era una ciudad simplemente viendo su arquitectura, o todavía lo puede ver. O sea, es por eso que cuando comparemos las capitales de los virreinatos, por ejemplo, o sea, la majestuosidad que tiene la Ciudad de México, Lima como tal, pero por ejemplo usted lo compara con la arquitectura que tiene Bogotá, que es bien discreta, es ahí como que va, ahí como que, bueno, pues sí, fue una capital de un virreinato, pero qué pereza. Entonces, es por eso que para muchos obviamente los virreinatos de Nueva Granada o el virreinato de Río de la Plata no es que fueran tan ricos comparado con los virreinatos del Perú o el virreinato de Nueva España, que en la actualidad es México. Eso pues son cosas que uno le dan a entender, ok, qué tanta plata pues había en una ciudad y qué tanto se movía. Ahora bien, los cascos históricos no son permanentes, ¿no? Cambian, evolucionan, se mueven. Los mejores cascos históricos, los más preservados, fueron tal vez ciudades que tuvieron políticas de preservación tempranas que permitieron conservarlos, o en muchos casos sucede de que fueron ciudades caídas en desgracia, que durante un muy buen tiempo pues no fueron importantes y eso fue lo que permitió que se conservara. Pues hay muchas ciudades que han derribado sus cascos históricos en pro de progreso, modernidad, llámelo como lo quieran, eh, y que han creado nuevos cascos, o sea, por ejemplo, la París medieval ya no queda casi nada. Y no es por lamentarse o echarse flagelos de que, ay, pues, tumbaron la París medieval, qué tristeza, no la podemos ver. No, pues no es que la París, la París actual, la de los bulevares, la de los jardines, la de los campos elíseos, pues es otra París y tuvo su momento como tal. Eso es algo bien interesante, ¿no? Hasta qué punto, cuáles son los criterios de nosotros de conservación y cuál es hasta qué punto empezamos a dibujar qué es patrimonio y qué no. Dan, tú has tenido la oportunidad de recorrer un sinnúmero de países, creería casi que en todos los continentes, si no son todos, me equivoco. ¿Cuál ha sido el país o la ciudad que te ha dejado un mejor sabor arquitectónico? Obviamente en esta relación con historia, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado o el que más apetecías ver y te decepcionó, por así decirlo? Bueno, pero es que sí, es una pregunta bien amplia, porque el sabor arquitectónico, pues, a ver, hay muchísimas capas, muchísimas formas de poder interpretar una ciudad en cuanto a su sabor arquitectónico. Sí, sí, a ver, es que, como te lo digo, hay ciudades que son magníficas con la arquitectura que tienen construida en el siglo XX y son magníficas a por sí, a ciudades que tienen todavía su casco histórico medieval. Praga, por ejemplo, es una ciudad que es medieval, que está todavía conservada como una ciudad medieval, un casco histórico medieval. Eh, pero creo que más allá de eso, incluso una de las ciudades, y es la respuesta más tonta, boba que puedo dar, pero es que como esa ciudad no hay ninguna, diría yo, en ese aspecto, y es Roma. Y es porque es una ciudad que permite ser leída en muchísimas formas. Y es una ciudad que revela cada una de sus capas. O sea, es una ciudad que desde el Imperio Romano hasta el siglo XXI tiene un rango muy abierto y muy complejo de edificios que permiten ser leídos para poder interpretar toda una historia de lo que está sucediendo. De la misma forma La Habana, Cuba. La Habana en ese aspecto me impresionó muchísimo porque incluso a contrario a Roma, que puede ser una ciudad donde hay una superposición pues de capa tras capas históricas, La Habana puede ser leída como una escala de diferentes estilos arquitectónicos en cada uno de los barrios, porque cada uno de los barrios narra una etapa de La Habana. Y no estamos hablando pues del patiecito y cinco casas, son barrios enteros de manzanas y manzanas y manzanas con la mejor representación de cada una de esas épocas.
Eh, Eso es algo impresionante de La Habana, que es una magnitud de ciudad con una riqueza arquitectónica tal que uno puede leer cada barrio como una etapa de la ciudad. Y eso me pareció impresionante, porque es que, de nuevo, no es una ciudad chiquita, es enorme. Eh, y no son ejemplos malos, incluso hasta los ejemplos ya de arquitectura comunista influenciada por los soviéticos, que si no estoy mal se llama La Punta, donde está esta zona, tiene ejemplos increíbles. La embajada de la Unión Soviética, la embajada rusa actualmente, por ejemplo, es un edificio increíble, pues, en su contexto histórico. Eh, Diría que yo esas dos, si es por citar, pero pues, parce, es que hay de todo, o sea, en el mundo hay de todo. Claro está, ¿no? Edificios fieles a sus criterios de restauración fieles y demás, que no representan ser falsos históricos, porque de eso también hay bastante. Y aterrizando esos comentarios muy generales, como mencionas, al caso colombiano, ¿cuál es, digamos, no digo el edificio, sino quizá la ciudad que más, digamos, a un estudiante de arquitectura empezando le pueda llamar la atención? Ah, en Colombia. Eh, es que, parce, usted quiere tener comentarios paisas versus rolos en sus redes sociales, que se agarren de las greñas, porque eso va a ser pelea. A ver, el asunto es este. En cuanto a arquitectura total, una ciudad que puede ser muy bien leída en todos sus rangos arquitectónicos, parece la respuesta supremamente evidente, es Bogotá. O sea, Bogotá es una ciudad que tiene edificios de nuestras épocas, no de todas las épocas, porque también es que hay que entender que Colombia es un país muy joven. Eh, que tiene edificios increíbles, que creo que tiene el mejor edificio para mí en Colombia, que es el Capitolio Nacional. Eh, con una gran muestra de edificios de todos los estilos, con una bonita muestra de de falso patrimonio, como es el caso de Monserrate y su funicular, que los detesto, que ojalá venga un terremoto, explote ese volcán de Monserrate y se lleve eso por delante, porque detesto de sobremanera la iglesia de Monserrate y su complejo de parecer pueblito de miscuitas, de casitas pequeñitas, así como detesto el pueblito paisa, que también se lo lleve ese Disneylandia de Carriel, pero, pero sí es una ciudad que puede ser leída en una muy buena escala. ¿Qué sucede con Medellín? Lo que pasa es que Medellín es una ciudad bastante reciente, o sea, Medellín es una ciudad muy joven comparadas con muchas otras ciudades del país. Recordemos que la joya ahí no era Medellín, era Santa Fe y Antioquia. Y Medellín es una ciudad bastante reciente en ese aspecto. E incluso su arquitectura previa no es una arquitectura tan... Pues marica, no es una arquitectura que usted se mate pues por decir, no, pues qué chimba, la obra... No. De hecho, Medellín empieza a tener un gran momento de lucidez en el siglo XX y últimamente en el siglo XXI. Y es por eso que la mejor arquitectura contemporánea que se puede conseguir ahora en Colombia es en Medellín. Pues es donde se ha creado una escuela, básicamente, se podría decir. Ya lo podemos definir como la Escuela de Medellín. Es una escuela de arquitectura y urbanismo contemporánea muy importante a nivel latinoamericano y me atrevería a decir que global. Eh, Ambas ciudades obviamente dan una muy buena bandeja pues para estudiantes de arquitectura, pero ni siquiera eso, para personas de cualquier, I mean, ay, qué imbécil. Eh, Eso es una cosa bien global y estándar, ¿no? La arquitectura todo el mundo la disfruta al fin y al cabo. El asunto es que también comunicar o hablar de arquitectura es harto, es pesado para los arquitectos y como que nosotros nos entendemos entre sí, es algo del cual personalmente no estoy de acuerdo. Porque yo creo que uno puede hablar de arquitectura en términos prácticos y entendibles. Eh, Creería yo que ese es el gran pecado. Pero por mí, sí, definitivamente Bogotá y en los últimos años Medellín. A mí me parece pues interesante, digamos, ese contraste que pues mencionas, Dan, que se puede hacer por lo menos en Bogotá, donde bueno, sí, digamos, se tiene pues la parte histórica que es donde está pues la Plaza de Bolívar,
y la catedral, y un poco más allá por la misma séptima se encuentra uno con me parece que el Centro Internacional creo que se llama. Sí, sí, sí. Sí, o sea, digamos, si ya empiezan a ver esa cantidad de edificios súper grandes o por toda la séptima vas hasta Usaquén y los edificios tan grandes y luego las zonas residenciales son tan diferentes a ese aspecto, donde son edificios de unos que por muchos 7 pisos y son muchos, es un conjunto muy grande así. Y poco. No, y que Bogotá puede leerse así. No, y Bogotá puede leerse así, parce. Usted va al Centro Internacional y tiene un muy buen ejemplo del movimiento moderno en la arquitectura. O sea, es un muy bonito centro. El edificio Bacho es precioso. Eh, entonces, pero claro, es que usted puede leer incluso, hay muchas cosas sobre Colombia que puede leer. O sea, usted puede leer incluso nuestra hermosa y flagrante bandera narcotraqueta de los años 80 y 90 en los edificios de Bogotá. Y vayámonos a los ejemplos. El Centro Comercial Atlantis, que ahorita cayó bajo la remodelación, gracias a Dios, pero el centro comercial Atlantis era un gran ejemplo de la pésima influencia y del pésimo gusto narcoadquirido en los 80 y los 90, que era este deslumbre por objetos clásicos, la columna, la moldura de yeso, el piso retal de mármol, lo ostentoso, la lámpara Baccarat, el brillo. Parce, eso hace parte de la historia básicamente de nuestra nación y básicamente te puedo hablar de incluso de los gustos que el narcotráfico básicamente le dio al país en los 80 y que el país absorbió, querámoslo o no, obviamente mal gusto, pero eso hace parte de, y hay edificios, muchos edificios construidos entre los 80 y 90, irónicamente coinciden con toda la tendencia posmodernista que se estaba dando en el mundo de la arquitectura en ese entonces, pero que era obviamente el ensalzamiento de lo clásico, bajo un lenguaje popular, pero pues es que en Colombia la narcoarquitectura nos ha dado ejemplos brillantes pues de edificios terribles. O sea, Colombia tiene edificios horribles y ahorita creo que estamos volviendo a caer en una crisis de arquitectura en el país, ¿no? Que también puede ser leída a través de sus edificios emblemáticos, especialmente los edificios que son financiados por el gobierno y por las entidades locales. Parce, a ver, seamos sinceros, un edificio emblema, por ejemplo, de la arquitectura que se dio durante la alcaldía de Petro, que fue la Plaza de la Hoja. El edificio en el concurso a lo que terminó siendo es lamentable. Y para mí es triste porque precisamente son los dineros públicos en los cuales uno podría ver la mayor calidad de construcción o demás. Y de ejemplo de arquitectura, pues porque es básicamente un edificio insignia y pues para mí son oportunidades perdidas. México en eso de hecho se lo ha tomado tan bien que es casi institución nacional que cada presidente tenga que hacer un edificio emblemático. O sea, cada presidente mexicano se toma la tarea faraónica de decir, pues yo aquí estuve, yo aquí mandé rejo y este es mi edificio. O sea, la arquitectura se vuelve incluso una forma de decirle a la población sobre cada presidente y su legado, y se vuelve un instrumento político incluso. Y ahí estamos hablando de que el edificio es un documento. Entonces, Vicente Fox, si no estoy mal, mandó a hacer la biblioteca José Vasconcelos. No me acuerdo cuál fue el que le sigue, que mandó a hacer la Cineteca Nacional. Y si no estoy mal, el último presidente de México, parce, se me escapan los nombres en ese momento, si no estoy mal, fue Felipe Calderón. No, perdón, Peña Nieto, muchas gracias. Calderón. Peña Nieto, pues su obra insignia fue el nuevo aeropuerto, que casualmente es una herramienta tan política que fue utilizada por el actual gobierno obviamente para ensalzar una discusión, y el aeropuerto fue detenido. Entonces cada presidente mexicano se ha tomado esta tarea de... Calderón fue el de la Cineteca. Cada presidente mexicano se ha tomado la tarea de hacer de la arquitectura un documento. Eso es algo bien interesante, que en Colombia no ha pasado, pero sucede
Cristina Fernández de Kirchner lo hizo con el Centro Cultural Kirchner, que era tomar el viejo Palacio de Correos de Buenos Aires y hacer básicamente uno de los centros culturales más grandes del mundo. Y es su postura, y lo puede leer fácilmente como un documento. Y sin irnos tan lejos, mentiras, yéndonos lejos, está el Reichstag de Berlín, ¿no? Este edificio quemado, pues, después de antes de la guerra, que quedó en ruinas, vuelto pa'l carajo, meado por los soviéticos, lleno de grafitis, con este proyecto de renovación tan importante que se hizo por Norman Foster, que fue sustituir la cúpula que ya existía por una cúpula de vidrio. Que es algo bien interesante porque los grafitis que hicieron los soviéticos cuando entraron a Berlín después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues parce, esta gente llegó y cogió, hizo los grafitis y pues se lo apropió, y está la famosa foto de la bandera. Todas esas cosas hacen parte del patrimonio histórico. Para muchas personas, por ejemplo, hubiera sido la salida fácil llegar y echámosle pintuco a los grafitis y no, el edificio pero no, de hecho los criterios de preservación del edificio fueron claros, y esto hace parte de la historia del edificio. Quitar o borrar los grafitis o las marcas que dejaron los soldados soviéticos cuando se lo tomaron en el 45 es simplemente borrar parte de su historia. Restaurar la cúpula como estaba antes es básicamente negar que la cúpula se cayó. ¿Sí me hago entender? Construir esta cúpula de vidrio se hace no porque hay que chimba el vidrio, sino también es para hablar de lo que nosotros somos ahora. Entonces es una cúpula transparente donde la gente puede caminar y donde puede ver hacia abajo a las sesiones parlamentarias, si no estoy mal, a las sesiones parlamentarias en Alemania, y es básicamente darle un lenguaje al mundo, y podemos ser Alemania todo lo que queramos, pero aquí todavía la gente está sobre sus dirigentes y los podemos ver con transparencia. El edificio sirve incluso para leer ese tipo de cosas. Tú hablabas ahorita un poco sobre un término que para nosotros es quizá desconocido desde la disciplina histórica en cuanto al manejo de documentos, pero que en la arquitectura es muy, muy recurrente, como lo es el de los falsos históricos. Sí. Mencionaste unos ejemplos muy claros, como el caso de Monserrate, allí en Bogotá. Sí. Hay otros bastante famosos, creo que me corriges si me estoy equivocando, pero por ejemplo la Catedral de la Sagrada Familia, allí en Barcelona, podría entrar. Podría entrar, hay un pueblito, es discutido eso, ¿eh? Ajá. Hay un pueblito en Francia, no sé, quizá lo conoces, Carcassonne. Mi pronunciación francesa es horrible. Y obviamente la discusión... Dime. Ajá. No, continúa, perdón. No, y creo que la mayor discusión, y que de hecho es algo actual que hoy por hoy se está discutiendo, es el tema de la Catedral de Notre Dame allí en París, ¿no? Y todo el tema de la restauración luego del incendio. Pero no sé si tengas un ejemplo como más claro para la gente que nos está escuchando, o si sobre estos puedas trabajar como tal el concepto de falso histórico. Claro, es supremamente fácil. ¿Qué es un falso histórico? No sé ustedes desde sus disciplinas si se encuentran con cosas similares. Me imagino que sí, oye, como historiadores tienen que encontrarse, pero la verdad desde mi profesión no sé qué ejemplos pueda dar sobre lo que está sucediendo, sobre ustedes. Mira qué lindo atardecer. Lamentablemente es un podcast, no lo pueden ver. Entonces, parce, a ver, un falso histórico es intervenir o crear, ¿sí?, un edificio existente, o puede ser inexistente, para disfrazarlo de una época que no le corresponde. Entonces, quiero construir... Hay un gran ejemplo en Colombia de falsos históricos y se llama Villa de Leyva. Voy a construir mi casa, pero mi casa tiene que parecer colonial. Entonces, tú eliges toda una serie de criterios arquitectónicos, ¿sí?, para que su casa parezca colonial, falsificándola hasta el punto de que cuando la gente la vea diga, bueno, pues qué chimba. Y eso es el punto importante, encaja con el pueblo, ¿no? Pongo comillas específicas en encaja, porque muchas veces los falsos históricos se hacen para encajar en lo existente o encajar en el contexto. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en pro de tener una estética, en pro de ser apacibles con un entorno, claro está, la solución más fácil que se da al falsificar un edificio histórico es precisamente para que encaje con los edificios de los demás y pues, palabra más, palabra menos, se vea bonito.
es básicamente como poniéndolo en términos coloquiales, pues. Em, Claro está, hay casos en los cuales los falsos históricos se hacen para reivindicar una postura política, como es el caso de lo que está haciendo Skopje en Macedonia, bueno, Macedonia del Norte, que es borrar todos los edificios brutalistas de concreto de los años 50 y 60 y está disfrazando los de edificios con columnas griegas o demás, pues, para decir, no, pues nosotros tenemos herencia griega y así son los edificios. Eh, entonces es básicamente eso, un falso histórico es eso. Hay casos de casos. La Sagrada Familia en este momento, de hecho, no se puede considerar un falso histórico. La Sagrada Familia es más que todo una falsa autoría. Es para el turista común, turista de ocio, la Sagrada Familia es una obra de Gaudí, pero en realidad la obra de Gaudí solamente es la fachada del nacimiento. Entonces, valgamos aclarar eso. En este caso es como una falsificación de autoría, no necesariamente deliberada, es simplemente entendida, sobreentendida, que hay que hacer la aclaración. Es más falso histórico la Almudena en Madrid, pero, pero obviamente en Colombia, si nos vamos a ejemplos, no sé, su merced debe conocer Pamplona. Sí, bueno. Pamplona es un pueblito bien interesante en la historia de Colombia, famoso, bla, 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 qué rico Pamplona y demás. Una de las cosas que tiene un ejemplo de falso histórico Pamplona, para las personas que no han ido a Pamplona, es su catedral, la Catedral de Santa Ana. Es una catedral, parece la catedral bonita, así como, qué linda, que es de pueblito, pueblito de miscuitas, de casas pequeñitas, fachadita súper discreta, así como en piedra, con una torrecita al lado, modesta, ¿sí? De pueblo, que comunica a la gente, literalmente, Pamplona es un pueblo y tiene su catedral toda chiquita, toda bonita, de pesebre. La catedral de Pamplona es un falso histórico. Está deliberadamente hecha así para que parezca una catedral de pueblo. La anterior catedral de Pamplona, la catedral de Santa Ana, fue demolida. Y era una catedral enorme, con dos torres, blanca, completamente hecha, si no estoy mal, en el siglo XIX y alcanzó a sobrevivir parte del siglo XX. Pero no. A alguien se le ocurrió, pues, de que tenemos que hacer que Pamplona parezca un pueblito colonial y tumbaron la catedral, hicieron esta. Bueno, tumbaron la fachada de la catedral, hicieron esta para que parezca ahí una cosita bonita. Si no estoy mal, para las personas que si van a Pamplona, los elementos originales de la antigua catedral, de hecho, uno de los elementos importantes de la fachada está detrás, en el palacio del arzobispo, no me acuerdo muy bien, es un pequeño patio que está detrás de la catedral donde se puede ver en una fachada de ladrillo uno de los elementos originales de la misma. Es un gran ejemplo de arquitectura falsa. Y en Colombia, como se lo digo, la estación de Monserrate, que eso lo deberían demoler, destruyan esa joda. Eh, la estación del funicular de Monserrate, que era una estación de hecho republicana, pero fue demolida para que pareciera una finca, una hacienda, es lo que parece ahora. Y de la misma forma, la iglesia de Monserrate, la capilla del Señor Caído de Monserrate, era de hecho una cosa neogótica. Y la tumbaron para que parezca una iglesita de pueblo, con la excusa de que es que se iba a caer. Yo iba a poner precisamente el ejemplo de Pamplona, porque pues Ujú. cuando viajo de Cúcuta a Bucaramanga, pues obviamente paso por ahí y pues uno que otra vez me he quedado, ¿no? Porque pues tengo amigos ahí. Y me parece curioso cómo, o sea, digamos, no lo digo, digamos, en mención a edificios específicamente que haya notado, sino por ejemplo a las fachadas de las casas o las fachadas de los locales comerciales y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es a propósito, o no sé si de pronto sea como alguna política de la ciudad, el hecho de intentar poner, así sea, un servientrega o un efecti en un tipo de fachada colonial. Ujú. Por la casa en la que están ubicados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan letreros en madera, mandan a hacer el letrero con logotipos, o sea, los logotipos que manejan actualmente en madera para que se vean, o sea, como viejos, mandan a poner candelabros de los que había antiguamente, una cosa, la otra.
Entonces, yo iba a colocar el ejemplo de Pamplona precisamente por eso. No sabía lo de la catedral porque sí, o sea, sí la había visto y sí tenía esa perspectiva, digamos como la que había mencionado Dan, ¿no? Y pues me parece muy, muy curioso eso, digamos, el cómo también no solo se refleja en directamente el tipo de las construcciones, sino incluso en los detalles de las fachadas, que lo hacen a propósito para eso, como para que el encaje precisamente lo que decías en ese espectro de que somos un pueblito colonial que ya ahorita no tiene nada de eso porque prácticamente se están haciendo edificios también. Pasa lo Ujú, mismo que aquí en Bucaramanga. Todo el espacio hacia los lados y empezaron a construir hacia arriba, ¿sí? ujú. Entonces eso también esto ha sido como un debate en Pamplona por eso, porque, o sea, dicen, no, es que nos van a acabar la estructura colonial que tenemos, cuando hace rato ya la habían perdido. Sí, y es básicamente es pura joda nostálgica. Es básicamente movido por la nostálgica, por la nostalgia. Ahora bien, a ver, esto no es ciencia, esto no es cosa nueva ni demás. Sobre esto se ha teorizado muchísimo y demás. Uno de los grandes, 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 grandes ejemplos, y es que es uno de los grandes ejemplos, es Notre Dame. Eh, Notre Dame entró en polémica, evidentemente, a partir de la destrucción en serio, qué lindo atardecer. Entró en polémica debido al incendio, ¿no? Que básicamente destruyó su tejado y que pues la aguja que tenía pues se vino al piso y pues dañó el crucero. Um, Notre Dame fue intervenida por un arquitecto, restaurador llamado Viollet-le-Duc. Este nombre es supremamente importante. Yo creo que de aquí en adelante vamos a hablar bastante de este señor, de este calvito, bonachón, que para los historiadores o para los restauradores es un pequeño malparido. Pero, pero Viollet-le-Duc es bien importante en la historia, específicamente en la historia francesa, porque tenía un criterio de restauración muy importante. Para él restaurar un edificio era intervenirlo a su original gloria. Y si el edificio estaba incompleto, debía ser terminado. Es decir, si encontráramos un edificio, una catedral gótica, digamos, que esto era en mal estado, la labor de Viollet-le-Duc en intervenir la catedral no era solamente restaurarla, sino agregarle elementos góticos, quitar los elementos añadidos después. Elementos pueden ser renacentistas o elementos neoclásicos que la hayan pues para simplemente restaurar la catedral a lo que él entiende que debe ser su original gloria. Fue una postura bastante, a pesar de que pensamos que no, pues sí, tiene lógica, fue una postura bastante polémica. Y podemos hacer incluso un cruce de edificaciones y pintura. Notre Dame, como la conocemos hoy, no es la original. Notre Dame está seriamente intervenida. Entonces uno piensa que las gárgolas que tiene Notre Dame son góticas. No, fueron puestas en el siglo XIX. La aguja que tiene Notre Dame que se cayó que se cayó con el incendio, no es gótica. Se fue puesta en el siglo XIX. Las estatuas de Notre Dame no son góticas, fueron puestas en el siglo XIX. Es más, una estatua es Viollet-le-Duc en sí mismo. Tenía un ego muy grande y se mandó a hacer una estatua del mismo para ponerla a Notre Dame. Todos esos elementos, ¿sí? Crean una idea del gótico que en realidad no era Notre Dame, sino es la interpretación de Viollet-le-Duc con la iglesia. Y fue súper polémico. O sea, su primer intento, bueno, su primer intento no, su intento previo fue hacer Saint-Chapelle, que era una pequeña capilla que se encuentra también en París, donde también le puso una aguja, porque pues por él todos los edificios, las iglesias tienen que tener una aguja por arte de magia, ¿no? Porque así todo tenía que ser una aguja y gigante. Y empastilló pues la iglesia al punto de que pintó muchos elementos o esculturas originales con un tipo de pintura que el son de hoy es difícil de remover. Pero la catedral en Notre Dame particularmente, fue muy criticado en su momento como, marico, ¿usted por qué le va a poner esa aguja enorme a la iglesia? Pero es que así debe ser. No, pero es que ¿por qué le va a poner esa aguja? No tiene sentido, es demasiado grande, es peligrosa. No, que así puede ser. Incluso las torres de Notre Dame iban a tener agujas, pero como que la plata se acabó y no hubo tiempo. ¿Qué pasó?
Pues que la berrionda catedral se incendió, ahorita, ciento y pico de años después, ¿y qué fue lo que se cayó? La aguja. ¿Y qué fue lo que hizo daño en la catedral? La caída de la aguja. Porque expertos arquitectos y todos tienen la conclusión y concluyen de que si en el incendio no hubiera estado la aguja, el daño no se hubiera hecho, simplemente se hubiera quemado el techo. Pero el colapso de la aguja fue lo que hizo que se rompiera el crucero. Y fue como, tuvo que pasar ciento y pico de años para que dijeran como, si vio huevón, teníamos razón, la puta aguja no tenía que haberla puesto, pero la pusieron. Y la polémica está en que actualmente, pues, ¿qué piensan reconstruir? La aguja. Es decir, como si el incendio no hubiera pasado, la gente del futuro va a leer Notre Dame y va a decir, ah, qué linda aguja. Pero, ¿cuáles son los elementos del edificio que me van a mí a decir que ahí hubo un incendio y que ahí se cayó una aguja y que esa aguja rompió el crucero? Ninguno, porque va a ser restaurada a su forma original. Contrario, por ejemplo, al ejemplo que puse al principio con el Reichstag, de que sí, hay una intervención en el Reichstag que me está diciendo a mí, marica, aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Una guerra. Ahora bien, porque les digo que es bien importante Viollet-le-Duc, porque para las restauraciones y todas estas vergas hay como tres escuelas, que es básicamente para ustedes que son historiadores, es bien interesante. Está Viollet-le-Duc, está Ruskin y está Voigt. Entonces, Viollet-le-Duc le dice a usted como, parce, usted tiene este edificio viejo, lo vamos a volver como era antes. ¿Sí o qué? Ahí está, a la gloria que tenía que tener. Ruskin dice, este edificio, como tal, el único dueño de ese edificio es el creador. Así que, lo va a ver, muy bonito, le toma fotos, pero el edificio se va a caer por sí solo. No va a tener una forma de intervención como tal. O sea, es completamente lo opuesto. El edificio está como está, y si se cae, pues de mala, se cayó. Pero pues así es como pasa la historia. Y Boito, que es un man como que, ok, nos vamos a fajardizar aquí, vamos a calmarnos los ánimos. Él dice que los edificios, si van a ser intervenidos, yo tengo que reconocer esas intervenciones. Poniéndole la fecha, no, esto fue en el 2006, cambiando el material, en fin. Y así es como se ha manejado, de hecho, todas las intervenciones arquitectónicas al son de hoy. Porque el edificio es leído como un documento. O sea, si yo le meto mano a un edificio, pues yo puedo ver que el edificio tuvo una época pasada. Y yo entiendo, ok, esto de aquí hasta acá fue tal época, y esto de aquí hasta acá fue otra época. Es fácil de leer. Pero eso fue obviamente algo que en el caso de Viollet-le-Duc pues le valió 3 tiras de verga. Que de hecho, este mismo personaje fue quien restauró esta ciudad fortificada de Carcassonne, ¿no? Esa ciudad que quería imitar ese ánimo o esa experiencia medieval. Pero Pues, parce, bueno, es que creo que fue en el 1850. ¿Cómo? Carcassonne estaba hecho verga, Carcassonne estaba hecha verga, las murallas estaban destruidas, pero pues Viollet-le-Duc dijo, no, pues es que yo creo que así son las ciudades medievales, y cataplum. Claro está, Viollet-le-Duc no se imaginaba que 150 años después Carcassonne iba a ser el ejemplo de ciudad medieval, y pues los turistas que van a Carcassonne, incluido su servidor, se toman fotos en Carcassonne, no, pues qué chimba la ciudad medieval. De medieval no tiene nada, marica. Tiene más de medieval Tomás Cipriano de Mosquera que Carcassonne. Entonces, pues no es que tenga nada, sino todo es una fachada, todo es una reconstrucción. Y pues eso es un engaño. Por muy bien que a la gente le guste, pero es que el hecho que a la gente le guste no debe ser un criterio. Que se vea bonito en fotos no es un criterio. Que si es que es lo que se ve bien no es un criterio, no. Como historiadores ustedes saben que eso no es un criterio porque la historia no es bonita. Punto. Tratar de hacer la historia bonita es engañarse a sí mismo. Es un engañabobos. La historia no es bonita. Yo creo que la historia la hacen bonita es para que en primaria la gente se la pueda aprender. Con los niños podemos decir, no, pues las guerras de independencia fueron así de chistosas, pues. Y la batalla de Boyacá, nos cogimos a cachetadas. Que en el puente todo chiquito no hay nada más que hacer. Pero la historia no es bonita. De la misma forma que los edificios no necesariamente tienen que ser restaurados para que parezcan bonitos. O no tienen que ser recondicionados a una época pasada para ser bonitos. No tiene por qué ser así. La historia es como es y punto.
Bueno, y dentro de esos extremos, digamos, de buscar que en la restauración simplemente se ejecutó supuestamente de buena forma, si queda bonito, si es agradable a la vista, pues está el otro, y es que cuando estábamos preparando este episodio, tuve una conversación con una amiga, le comentaba el caso de Notre Dame, como y lo que habíamos hablado, una conversación previa con Dan, el hecho de para qué reconstruir la aguja si es de alguna otra forma un elemento que refleja pues un suceso histórico como lo es el del incendio del año pasado. ¿Por qué volverlo a hacer si eso va a eliminar la memoria histórica? Entonces me decía, entonces cuando Europa ya finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues no se hubiese ejecutado el Plan Marshall. O sea, ¿para qué reconstruir en Europa si eso era testigo, o era testimonio mejor, de lo que había sufrido las grandes ciudades, los bombardeos y demás? No lo hubiesen reconstruido o hubiesen dejado zonas, digamos, en historia, bueno, más que en historia, en archivística, está el caso del muestreo. Nosotros no vamos a clasificar grandes series documentales en los fondos, sino que se toman muestras que dan testimonio precisamente, qué sé yo, de alguna tendencia, pero en la arquitectura podría hacerse eso, podría, digamos, obviamente la Segunda Guerra Mundial ya pasó, pero frente a estos desastres, por así decirlo, podría dejarse ciertas zonas de muestreo. Por ejemplo, Claro que se me sí, ocurre el muro de Berlín. Es que claro que sí, es que, a ver, lo que habla su amiga es básicamente lo que habla Boito y la antítesis a lo que hablaba Ruskin. Ruskin dice, el edificio se tiene que caer porque así es como pasa la historia. Según lo que está pasando Ruskin, nosotros tenemos que dejar Notre Dame como estaba, ¿cierto? Claro que sí, Notre Dame tiene que ser intervenida, pero Notre Dame tiene que ser intervenida de una forma tal que yo pueda identificar qué fue lo que pasó. Lo que sucedió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, fue una reconstrucción. Y es que también hay fases y hay que entender varias etapas de la consolidación de un edificio, ¿cierto? O sea, en un edificio usted tiene que reparar, ¿sí? Para no restaurar, restaurar para no reconstruir. Bueno, y consolidar para no reparar. Básicamente eso puede ser la primera fase. Usted consolida un edificio para no repararlo. Pero si toca repararlo, pues se repara, pero es para no restaurarlo. Y si toca restaurarlo, es para no reconstruirlo. Lo que sucedió obviamente con Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue una etapa de restauración. Sí, es una etapa de restauración por un momento histórico que sucedió de una forma tajante, automática, barbárica, en sentido de la palabra barbárico que nos encanta usar. Pero aún así, estas etapas de reconstrucción son perfectamente ceñidas a lo que habla Boito, y es, usted va a Varsovia y usted ve el casco histórico de Varsovia, y si se pone a leer las fachadas, dice perfectamente el año de reconstrucción, 1953. Así parezcan de hace 200 o 300 años, o de hace 150 años, el edificio le está diciendo a usted, esta fachada fue reconstruida en 1953, 1952. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que entender sobre la reconstrucción de edificios, es que si bien hacen parte de la memoria histórica de la ciudad, hacen parte de su unión eh, utilitaria con la ciudad. Son edificios de vivienda, son edificios pragmáticos, son edificios, son edificios de vivienda, son edificios institucionales, son museos además que hacen parte del tejido de la ciudad. Usted perfectamente puede abandonar la ciudad y decir, aquí pasó la guerra y mira lo que sucedió. El caso de Belchite en España, ¿sí? Decisión franquista de dejar el pueblo vuelto mierda, porque pues fue bombardeado, y para decir a la gente, literalmente para decir a la gente el futuro, como pues si se dan cuenta, los del otro bando también bombardeaban. Pero usted puede tomar la decisión de restaurar ciudades y reconstruir ciudades, claro está. Pero el asunto es no si reconstruir o no. Ese no es la discusión. El asunto es que lo que se vaya a restaurar o reconstruir me pueda a mí decir que ahí hubo una reconstrucción. Y ese es el gran problema de Notre Dame con la reconstrucción que se está pensando hacer. Y es que el edificio no le va a decir a la gente qué es lo que pasó. Nosotros porque nos vamos a acordar, claro está. Pero supongamos que la memoria se cayó a internet, se eliminó todos los archivos o demás. Entonces eso pasaron 300 años. ¿Cuáles son los elementos que me van a decir a mí qué fue lo que pasó en el edificio? Y para nosotros podamos... ¿Sí?
Ah, ok. No, y para nosotros podemos decir, no, pues parce, pues que nosotros tenemos pinturas o esculturas para poder reconocer. Pero eso de cierta forma es un poco eh, ingenuo nosotros pensar de que tal vez por eso nos vayamos a acordar o que no haya que haya necesidad de restaurar las cosas a como eran. Fíjense un caso muy interesante. Para las personas que están oyendo el podcast, si tienen acceso a internet, busquen el cuadro de la coronación de Napoleón. El cuadro de la coronación de Napoleón, que es de Jacques-Louis David, este cuadro está hecho en Notre Dame. Lo que está ahí es Notre Dame de París. ¿Sí? ¿Qué sucede? Para las personas que han ido a Notre Dame, o que si de una vez háganlo, busquen cómo es el coro de Notre Dame, no corresponde la pintura de Jacques de David con la pintura con la actual Notre Dame. Para mí lo más importante de esa pintura no es la grandilocuencia de Napoleón, ay, pues sí, nada, no es ni siquiera el coro, para mí lo más importante de esa pintura es lo que está detrás. Porque esa Notre Dame ya no existe. Esta Notre Dame de mármol, con elementos clásicos que había en el coro. Ojo a eso, estamos hablando de un elemento clásico, ¿sí? Dentro de una catedral gótica, que era Notre Dame. ¿Quién tumbó eso? Viollet-le-Duc. ¿Y por qué lo tumbó? Pues porque marica, porque esto no encaja aquí. Y porque a él se le dio la gana, le salió los huevos y digo, no, pues es que esto no va aquí y punto. Y lo digo yo, esto tiene que ser gótico y vamos a hacerlo gótico. ¿Qué sucede? Las personas que ven la pintura de la coronación de Napoleón, que es de hecho la consagración de Napoleón, no entienden o no encuentran la correlación con la Notre Dame. Y le puede decir usted, es que eso es Notre Dame, pero si usted tiene en la cabeza Notre Dame, se va a decir, no, no lo es, eso no es Notre Dame, eso es otra iglesia. ¿Y por qué? Pues porque el huevón le dio la gana de... Y estamos hablando de un edificio importantísimo a nivel mundial. Si eso pasa con un edificio como Notre Dame, ¿qué no pasa con un montón de cosas que nosotros creemos que son originales cuando en realidad no lo son? Y nos comemos el cuento de que son originales, pero pues no lo son. Sí. O sea, me parecería como pues muy importante quizás si se puede hacer como esa interpretación de lo que, digamos, si ahorita estamos hablando y medianamente discutiendo sobre restaurar y reconstruir, pero entonces, ¿qué hay, por ejemplo, en el hecho de construir ciudades específicamente, por ejemplo, como pasa en China? Sí, o sea, que es un proyecto, digamos, construyamos esta ciudad, dejémosla ahí, que la gente vaya llegando. Digamos, ¿cómo podría uno interpretar ese tipo digamos, de medidas, pues son gubernamentales al fin y al cabo, ¿no? Pero quizás se puede ver como, no, pues o sea, la superpoblación está llegando a tal punto de que a los países les está tocando construir ciudades desde cero, y no son ciudades cualquiera, son megaciudades, sí, Sí. con superautopistas, superedificios, megaplazas. Entonces quizás eso también sería como algo interesante de ver y cómo se podría leer eso. Parce, China tiene Oriente, particularmente. Oriente tiene una visión un poco diferente a lo que son los criterios de restauración y reconstrucción que tenemos nosotros en Occidente. Mientras en Occidente lo importante es el objeto, en Oriente lo importante es la técnica. Es lo que hay que preservar. Es decir, yo puedo romper un plato 1000 veces, pero si yo sé cómo hacerlo, es lo importante. En Occidente es más como el plato no se puede romper, punto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo de nuevo y tenemos que aprender del plato. Palabras más, palabras menos. ¿Qué sucede en China? Claro está. China tuvo un gran impacto y es la revolución cultural. Y es algo que les jodió la psique a los chinos. Hasta el son de hoy es algo que les jodió la psique a los chinos. Y es que básicamente todos los elementos o todas las profesiones culturales o demás dejaron bien hondas una herida muy grave al considerarse poco o nada importantes durante la revolución cultural. Y fue corta, pero aún así pegó muchísimo con la actual China. China se siente en deuda y es como si China tuviera culpa de, ¿sí? Y esa deuda o esa culpa por esa irrupción en la evolución artística china que representó la revolución cultural, básicamente hay un elemento de nostalgia, pero no es la misma nostalgia que nosotros tenemos por los elementos antiguos, porque es básicamente lo que nos mueve a Occidente. Nos mueve al punto que nosotros buscamos viajar a sitios que parezcan viejos.
nos disgustamos si en las fotos aparecen cosas, elementos nuevos. O sea, literalmente nos disgustamos como turistas occidentales si yo voy a Tailandia y vemos que alguien está manejando una moto. O sea, es como, pero ¿por qué no anda en bicicleta? Me está dañando la foto, hija de puta. O sea, es el elemento nostálgico que nos mueve a nosotros como Occidente es muy diferente al elemento nostálgico que mueve en Oriente. En Oriente hay una es muy exótico la nostalgia, y particularmente en China. Esta gente literalmente le hace peeling a las ciudades. O sea, cogen los cascos históricos, les hacen un peeling de destrucción de elementos ornamentales para homogeneizar absolutamente toda la ciudad a una identidad. Esto es bien importante. Y si hay una palabra en juego con los chinos es identidad. Los chinos están desde décadas, siglos, construyendo su propia identidad. Es uno de los países más identitarios del mundo, o sea, especialmente con la etnia Han. Y lo que está sucediendo en China es básicamente toda una recreación de lo que era la China pre-revolución cultural. Entonces, en muchas ciudades existen. Eso es algo bien, bien particular porque en todas las putas ciudades chinas hay una calle típica para comer porquerías, pues. Entonces, no vaya a comer perro ni nada, pero sí comer la calle de la comida, la calle del colesterol. La calle del colesterol es típica en China. Entonces, cada ciudad tiene una calle del colesterol, pero es una calle que, si usted la ve en fotos, tiene elementos de arquitectura tradicional china, ¿sí? Casi que homogeneizados entre sí, a pesar de que China es tan grande que cada provincia tiene un estilo arquitectónico diferente, ¿no? Una movida arquitectónica, usted puede identificarlos. Pero sí ya existe una homogeneización de ese lenguaje. Eso no quiere decir que toda China se maneja así. Tiene discursos atrevidos, como por ejemplo Ordos, que es una ciudad básicamente construida completamente moderna, de lo que estaba hablando, ¿no? Vamos a hacer una ciudad para la gente que acaba de llegar y hagamos una ciudad pues completamente moderna, con edificios hechos por concurso arquitectónico y demás. O sea, es como la Rotterdam de Oriente. Lo cual es completamente válido, y de hecho es muy interesante que han tomado la decisión de vamos a hacer una ciudad nueva, pero no la vamos a hacer siguiendo los patrones de la arquitectura china tradicional, sino pues nos vamos a dar el atrevimiento de hacer una ciudad pues completamente nueva, desde cero. Y cuando menciona Rotterdam, y ahorita que estaba mencionando Cristian acerca de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y lo que decía la amiga, sí, es que sí hay ciudades que se reconstruyeron a como estaban en la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, pero también hay ciudades que tomaron la decisión deliberada de no hacerlo. Rotterdam, por ejemplo, en Países Bajos, les hizo dedito medio a muchos y dijeron, pues marica, nos volvieron mierda, ¿sí? Literal. Ciudades como esta hay cientos. Que la arquitectura que teníamos, pues qué chimba, pues tampoco es que era la mejor. Entre las discusiones se podría decir. Rotterdam es una ciudad laboratorio, entonces Rotterdam tiene de hecho los edificios más atrevidos de la arquitectura contemporánea, hablando en términos de Europa, pues porque a ellos no se les dio la gana de reconstruir. Vamos a hacer algo nuevo. Y es literalmente y literalmente cuando digo hacer algo nuevo hay esculturas con Mickey Mouse, caracteres pop, unicornios, osos, en donde debería haber una escultura de la Virgen María o de los... No, dijeron, vamos a hacer todo esto nuevo, porque no vamos a dar el lujo de hacer esta mierda como nos salga de allá abajo. Y es completamente válido, porque es que la arquitectura de hoy es básicamente el patrimonio del futuro. Yo tenía una pregunta que va un poco relacionada con el tema que venimos hablando. No tiene que ver tanto con las intervenciones a partir de la restauración o la reconstrucción, sino de los nuevos usos que puede darle a ciertos edificios. Con un caso, y bueno, nos estuvimos hablando un poco de Europa, de Asia, pero volviendo acá a Colombia, se me ocurre el caso del Panóptico, donde funciona ahorita el Museo Nacional. El Panóptico pues fue importante en la colonia, era la cárcel, la prisión y demás. Hoy en día, pues ya lo mencioné, es el Museo Nacional. Ha sufrido una serie de intervenciones, pero que están muy ligadas al nuevo uso que se le da al espacio. ¿Esto puede considerarse como un falso histórico o simplemente es una cuestión de uso, como lo estoy mencionando?
No, para nada, para nada. No. El panóptico no es un falso histórico. El panóptico es el mismo edificio que existía antes. Tal vez sumaron unos muros y no sumaron en las esquinas, pero el panóptico no es un falso histórico. El panóptico es un edificio reusado, básicamente. Eh, Muy contrario a lo que podamos pensar, yo no soy muy partidario de que los panópticos sean museos porque, a mi forma de ver, eso es algo muy personal. A mí me encanta un museo para recorrerlo y para descubrir lo que hay. En un panóptico, pues básicamente es todo lo contrario. Usted se para en un sitio y puede ver todo. Pues es que esa era la idea del panóptico, que el guardia se parara en la mitad y pudiera ver todos los pabellones. Es básicamente la idea central de un panóptico. Me paro aquí, yo veo qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa allá. Eso en un museo se vuelve un poco aburrido, si le soy sincero, porque llegar al centro y, por aquí, por aquí, por aquí, por acá, y básicamente los recorridos se vuelven extensos, no existe como una circulación fluida entre salas. Pero pues ese ya es otro tema. Eh, el panóptico no es un falso histórico. El panóptico simplemente es un edificio viejo que ha sido reutilizado. O sea, falsos históricos en Bogotá, y creo que el ejemplo más grande es y será siempre por autonomía Monserrate. Eh, a ver si me echo cabeza y hay más falsos históricos en Bogotá. No, Monserrate es de hecho, para mí, pues es que también es por lo icónico, es que es el icono, o sea, el icono de Bogotá. Bogotá tiene un icono muy interesante, es que a pesar de ser una ciudad de 10 millones de habitantes, tiene un icono de pueblo, que es la iglesia de la Cruz en la montaña. Es, es un icono de pueblo, es icono por autonomía de un pueblo colombiano. Lo cual me parece algo bien bonito, de hecho, que una ciudad tan grande tenga un icono de pueblo, que es una iglesia trepada en la montaña. Eh, pero precisamente es por eso que fue víctima del falso histórico. Y es precisamente por la intención de hacer que Monserrate y su funicular parecieran arquitectura colombiana. Como esas ganas de buscar una arquitectura que la gente la viera y diga, esto es Colombia, hijo de puta. Y vamos a hacer pues Monserrate para que parezca Colombia, pues, y saca el machete. Es literalmente la idea de Monserrate, es buscar una identidad colombiana a través de la arquitectura. ¿De qué forma? Marica, el icono más importante de la ciudad. Eso tiene que parecer colombiano. Porque qué fastidio sería ver Monserrate y que fuera un edificio gótico. Porque eso tal vez no haga parte de la historia colombiana. O sea, si eso fuera entonces el karma, Monserrate tendría que ser demolida cada 20 años para hacer un edificio representando la arquitectura del momento. Entonces se puede imaginar Monserrate en los 50, una capilla en concreto, pero en los 80 la tumba, pues, y hace un narcoedificio con columnas y mármol y le ponemos una avioneta en la puerta. No, haciendo referencia, pero sí, pues. Y pues ahorita volveríamos a tumbar Monserrate y pues vamos a hacer un edificio contemporáneo con pieles, una cosa roja y luces y un espejo de agua. Y madera afuera, porque es la arquitectura contemporánea, ¿no? Tal vez sea Daniel Bonilla. Pero pues no. Básicamente es un gran ejemplo que al final incluso yo pienso que es cosa de complejo, si le soy sincero. El tratar de buscarnos una arquitectura de identidad de una manera tan forzada es porque tal vez no la tenemos tan clara. Bueno, Ian, yo creo que, y ya para finalizar, pues la conversación que hemos tenido en cuanto a la arquitectura como un elemento, no digo que auxiliar, quizá hermano para la historia y que se presta para este uso de fuentes, este análisis, en estas conversaciones que estamos teniendo sobre las fuentes historiográficas y demás, estuvo bastante bien, muy ilustrativo. Mencionabas hace poco, creo que fue en Twitter, y lo mencionaste acá en la conversación, que una de las mayores dificultades de los arquitectos es el comunicarse, ¿no? Y Sí. el que las conversaciones no se queden solamente en estos gremios. Nos pasan también nosotros a los historiadores, como que hay que alejarse de los tecnicismos o de las referencias muy académicas, y es algo que se debería eliminar, claro está. Dependiendo del propósito, No son, claro está, ¿no? sí, o sea, no son afanes tampoco o sea, con esto me refiero, no son afanes de rebajar el lenguaje no quiere decir que estemos en un pedestal, tengamos el conocimiento y vamos a acercarnos al mundo y a entregarle
Sí, nuestro tesoro, nuestro conocimiento en palabras vulgares. La conversación, sí, o sea, genial poder hablar de arquitectura e historia. Nosotros hacemos algo, en este especial estamos haciendo algo que ya suena muy a Jorge Duque Linares, actitud positiva, nunca cambies, sé tu propio jefe, adelante, se puede. Y es que, bueno, para la gente que nos está escuchando, sabrá que el podcast nació este año, lleva aproximadamente 6, 7 meses, pues, de existencia. Este especial hace parte de nuestra segunda temporada, pero a los otros invitados que hemos tenido, hablando de memes, de mapas, de museos, de fotografía, de música, siempre terminamos con una pregunta y es, bueno, una pregunta no, más bien que nos lances un comentario sobre cómo, cómo no desistir de empezar proyectos personales, sabiendo que este fue un proyecto que nació de cero, sin conocimiento previo de cómo hacer un podcast, cómo grabar, cómo editar, X o Y. Desde tu experiencia, ¿qué le indicarías a la gente? ¿Cuáles son las recomendaciones para que esos proyectos que tienen en mente por ahí, en remojo, por así decirlo, pues vean la luz y en general, pues un comentario abierto hacia la gente que nos está escuchando, que llegó hasta este punto de la conversación que tuvimos el día de hoy? Buenas noches, Cartagena. A ver, Vale, pero pregunta muy difícil porque yo soy una de las personas que me aflijo y dejo, yo también dejo proyectos en remojo, ¿eh? Pero también hay proyectos que yo saco a la luz y los saco a la luz y créanme que la, el atrevimiento de sacarlos a la luz tiene su recompensa. Eh, no hay nada que perder. Y al final cuando no hay nada que perder, si no tienen nada que perder en un proyecto y si les apasiona y háganlo, muéstrense. Porque también es que, y esto es algo bien interesante y voy de nuevo con la palabra historia, también es que estamos en un momento histórico. Nosotros como humanidad estamos en un momento histórico, no por el coronavirus ni toda esta verga, sino en una escala un poquito más macro, el hecho de uno poder tener acceso a las redes sociales y contactar gente alrededor del mundo desde la palma de nuestra mano es una cosa histórica que no había pasado en siglos. Que también nos permite tener una voz, crear una voz, mostrar esa voz. Eh, este básicamente de una forma muy fluida, muy fácil y es poder construir esos perfiles sociales, eh, usar las plataformas que existen y utilizarla para difundir lo que nosotros sabemos hacer. O sea, al final, este, gente que venga de ciudades pequeñas o de pueblos pequeños, básicamente se pueden volver relevantes a nivel mundial porque existe una democratización en términos de la información en las plataformas. Háganlo, no, si no hay nada que perder, háganlo. Porque las herramientas están ahí. Y es básicamente un ejercicio no solo de mostrar, sino también de aprender. O sea, yo también tengo mi podcast, postales, por si lo quieren seguir. Y créanme que yo pues, aunque había tenido una experiencia de podcast previa, no había tenido el acceso a la edición, manejo de audio, creación de guiones y demás que estoy teniendo con el mío. O sea, yo también estoy aprendiendo a medida que yo estoy construyendo mi podcast. Eh, y pues, quién sabe a dónde me va a llevar. Pues, es que ese es el asunto. Y lo que uno puede aprender en el proceso, pues, es lo más valioso. Como les digo, si estamos en un mundo donde existe esa posibilidad, así que ¿por qué no atreverse a seguir haciéndolo? A intentarlo. Ya que mencionaste por ahí a postales, no sé, nos quieras compartir tus redes sociales, la del podcast, personales y demás, para que la gente que está escuchando este episodio pueda seguirte, aunque yo creo que ya eres bastante conocido acá. No, me conocen algunos. No, hola, ¿cómo están? No mentiras. Hombre, pues me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dan Gamboa B. B larga, no, B. En Instagram también como Dan Gamboa B. O como Ministerio de Exteriores, un nuevo proyecto que tengo. Y mi podcast se llama Postales Pod. Entonces también me pueden seguir en Spotify, Apple Postales, Yahoo Postales, Google Postales, no sé, MySpace Postales, Grindr Postales, etcétera. No mentiras, en todas las plataformas de podcast que deseen, ahí estoy como Postales Pod. Y nada, muchísimas gracias de antemano pues por la invitación. Para hablar carreta pues. Y que demuela Monserrate. No mentiras, ya no vale la pena.
Bueno, sí, y señor Stewart, nos vamos. Otro episodio más de estos carretazos historiográficos acá con Dan Gamboa desde Rumanía. ¿Quién sabe si voy a estar en Rumanía cuando salga esto? No, pues esperemos. Si no, pues se hace una pequeña edición, se cambia el país donde estás. No mentiras, pero ya nos No, vamos. no, no, Nos no, 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 vamos pero yo. y pues bueno, otro episodio súper especial de esta segunda temporada, que igualmente está cargada de muchos episodios interesantes y pues que ya son más relacionados con a lo que nos esperamos dedicar. Sé que realmente, por lo menos yo sí espero ejercer como historiador. Y que sí, digamos, es ver las fuentes de otra manera, ver que no solo es un papel y que esa discusión tiene que estar abierta todo el tiempo. Y que los edificios, la arquitectura y todo ese tipo de, digamos, de la parte cultural de la humanidad puede ofrecer una gran perspectiva porque al fin y al cabo, digamos que, por lo menos desde mi visión, los edificios son la materialización de las épocas. Ujú. Entonces, pues son factores muy importantes para entenderlas dentro de sí mismas y en las sociedades en las que están. Y eso que no hablamos porque tampoco es mi campo, pero las esculturas, y especialmente las esculturas públicas, son un gran documento histórico. La caída de la escultura en Popayanes abrió una gran discusión que si bien muchos países del mundo las ha tenido desde siempre, forever and ever, pero en Colombia no se ha tenido tan fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Pero ojalá puedan hablar con un artista y hablar sobre la escultura, especialmente la escultura pública como documento histórico, porque lo son. Eh, y qué pasa cuando se demuelen esculturas y demás. Es bien interesante el monumento como documento. Una conversación que esperaba bastante. Yo creo que dentro de esos primeros indicios de por dónde iba a ir mi carrera, pues uno siempre suele relacionar civilizaciones, o bueno, grandes civilizaciones, con ciertos edificios, ¿sí? Ujú. Egipto, pirámides, la China con la muralla, el Coliseo, o sea, por ejemplo, estaban las siete maravillas, o sea, ¿por qué llamar maravillas a estos edificios y demás? Los jardines en Babilonia, el Coloso, en fin, el Partenón. Agradecerte, Dan, ya lo hemos dicho, echar carreta un rato, acá a pleno mediodía colombiano, y ya la noche, no pudimos ver ese atardecer, quedó pendiente. Estuvo bonito. Es que estuvo lloviendo todo el día. Es que estuvo lloviendo todo el día. Y pues nada, recordarle a la gente que el podcast, al igual que Postales, lo consiguen en todas las plataformas, Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, que nos Tinder. encuentran en redes sociales. No, Tinder, no. O bueno, en lo personal, no. No sé, Stewart, Mal. si esté por ahí rondando en Tinder. No. Ah, qué mal. Tinder, en todas las plataformas ¿Cómo lo encuentro? Nada, Pura Carreta Podcast, Instagram, Facebook y en Twitter como Pura Carreta Pod. Y nada, vamos a ver qué nos depara este especial que sigue. La idea es hablar de más fuentes históricas, como dijo Stewart, no solamente el formato papel, ese fetiche del historiador por meterse en los sótanos, en los archivos, en las bibliotecas, dejarlo un poco de lado. Muchísimas gracias.